Cada vez que veo a Alito Moreno, el actual dirigente del PRI, hablando en un medio de comunicación sobre X o Y tema, queda más que claro el nepotismo, hipocresía que existe en sus palabras que intenta transmitir a la población. Esto lo estoy diciendo por algo tan simple de que el actual dirigente, al cual referí hace unos momentos, acaba de decir que Movimiento Ciudadano es un esquirol, o en palabras más sencillas, un segundón de Morena, haciendo referencia a que, bueno, no se quisieron unir a su alianza PRI-PAN-PRD, pero esa no es la realidad. Lo que le dolió es que Movimiento Ciudadano dijera lo mismo que dijo Morena esta alianza. Les dijo que era una bola de corruptos, que simplemente estaba constituida esa participación entre estos tres partidos de PAN, PRI, PRD. Y como le dolió tanto eso a Alito Moreno, lo que hizo fue arremeter en un medio de comunicación en donde él dice que, bueno, Movimiento Ciudadano se encuentra prácticamente en contra del cambio, o se encuentra en contra de que México vaya por el buen rumbo. Que bueno, señores, nosotros conocemos la definición que tienen los priistas y panistas, perredistas, de qué es buen rumbo. Para ellos buen rumbo hace referencia a crear mecanismos en los cuales se pueda utilizar las instituciones como una forma para desviar recursos, una forma para condonar impuestos a grandes contribuyentes, o mejor dicho, empresarios corruptos. Todo ese tipo de aspectos, para ellos eso es un buen camino, pero eso queda de lado porque en este momento lo que estamos tratando es la realidad, que incluso hay que reconocer algo, que Movimiento Ciudadano haya tomado esa decisión, que bueno, me sorprende la verdad, porque yo considero a Movimiento Ciudadano como los demás partidos, y yo lo he venido diciendo sobre todo por la administración que se ha llevado en Jalisco por parte de Enrique Alfaro, y sobre todo los personajes que están a nivel local de ese gobierno. Yo siempre los he tachado de corruptos y probablemente lo seguiré haciendo, pero en esta ocasión hay que reconocer que hicieron algo que los demás partidos no tuvieron los pantalones, porque bueno, ellos son corruptos de nacimiento, pero Movimiento Ciudadano le supo decir: nosotros no vamos a ir en coalición con los partidos que destruyeron a nuestro país. ¿Quiénes son estos partidos? PRI, PAN, PRD, que se escudan bajo el argumento, dicen: no, es que en este gobierno tomamos el mal camino. Señores, ¿cuál es el mal camino? El que ahora estén pagando impuestos los grandes empresarios que durante décadas pues los otros gobiernos permitieron que no se que se condonaran estos recursos, para que pues no tuviera recursos otras zonas como por ejemplo salud, seguridad, educación. Porque hay que decirlo, la educación para ti te puede parecer gratis, pero es que no lo es. Esa se paga en base a los impuestos que tú estás otorgando, en base a los impuestos que las grandes empresas están otorgando. Pero como eso anteriormente no se hacía, ¿qué era lo que pasaba? Que la clase media era la que estaba más presionada, porque la clase baja, que no tenía recursos, pues bueno, ellos solamente la sobrellevaban la vida. Y los grandes empresarios, que era la clase más rica y poderosa en nuestro país, pues bueno, no pagaban impuestos por el simple hecho de no hacerlos y querer acumular mayor cantidad de fortunas, generando una desigualdad. A eso quieren volver estos personajes que nosotros ya conocemos. Pero miren, Movimiento Ciudadano solamente le recordó la realidad de lo que es esta alianza entre PRI, PAN, PRD, que lo conocemos perfectamente. Que bueno, Alito Moreno se haya molestado porque le comentaron lo que realmente son, es una completa aberración. Además hay un dato que quiero destacar: si nosotros vemos todas estas participaciones que ha habido por parte de personajes del PAN, por parte de personajes del PRI, sobre todo personajes del PAN, donde hay uno por ahí que criticó, tal como hizo Movimiento Ciudadano, a la alianza PRI-PAN-PRD, en donde destacaba que bajo qué ideología van a participar si realmente no existe ninguna. La única ideología que tienen estos personajes es volver a San Lázaro, para de esa forma tener controlado todo el aspecto legal y pues dar herramientas a los que evaden impuestos, dar herramientas a los que prácticamente tratan con personas o hacen trata de personas, hacer un sinfín de aspectos ilegales. Lo que quieren volver es a darle esos mecanismos legales que se tenían, porque cuando llegó Morena al poder, ¿qué fue lo que ocurrió? Que desde el primer momento sacaron mecanismos para primero fortalecer a la unidad de inteligencia financiera, además de que también para atacar el tema de la evasión de impuestos, al igual que la parte de factureras, que si yo bien les recuerdo que este problema de factureras dejó un hueco de cerca de 500 mil millones de pesos. Y eso es lo que se tiene estimado. Puede que exista una mayor cantidad. Y para poner en contexto los datos que tenemos de este hueco que se generó, ni siquiera juntando durante los anteriores sexenios el apartado de salud, el apartado de educación y seguridad, se juntaba esa cantidad. Así de grande eran los boquetes que permitían los partidos de PAN, PRI, PRD, y que quieren volver para también explotar a los trabajadores, porque hace relativamente, el día de hoy, dependiendo ustedes cuando vean este video, ya se generó un acuerdo
para, digamos, eliminar el outsourcing abusivo y simplemente regularlo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que por parte de empresarios se enojaron y dijeron, no, es que esto nos quita la competitividad. Señores, ¿la competitividad de quién? De los grandes empresarios que se ven favorecidos por pagar salarios miserables mientras ellos obtienen beneficios gigantescos. Eso es lo que quieren que vuelvan con esa alianza de PRI, PAN, PRD, pero incluso Movimiento Ciudadano lo sabe y lo entendió perfectamente, que bueno, eso no va a decir que se le agradece, pero por lo menos demuestra que tiene un poco de sentido común. Y bueno, los otros partidos probablemente tengan sentido común, pero pesa más la corrupción que hay en ellos que cualquier otro aspecto importante, como por ejemplo los ciudadanos. Ya que durante esta administración, si ustedes se pueden analizar todas las propuestas que se hicieron en el tema de San Lázaro o prácticamente todo lo que se sacó a flote, se percatarán que en estos 2 años se hizo más de lo que en cerca de 50 años no se hizo durante estos gobiernos priistas y panistas. En específico, bueno, tenemos los gobiernos del PRI, que fueron los que más duraron, y por otra parte tenemos los 12 años de gobierno del PAN, donde gobernó Fox y luego gobernó Felipe Calderón. Y hay que saber o tener un poco de conocimiento de la historia para entender por qué ellos se sienten en este momento agredidos. Ellos se sienten agredidos porque la gente conoce cuál es su objetivo, sabe que ellos salieron y que están generando esta alianza con grupos empresariales. ¿Y saben por qué la están generando con grupos empresariales? Porque ellos son los que quieren promover la explotación de trabajadores en base a mecanismos de subcontratación, que gracias a este gobierno se están aboliendo, o por lo menos se están reduciendo hasta el punto de que ahora los trabajos que se están otorgando sean los correctos hacia la población. Porque déjenme decirles algo, según los datos que se tenían por parte del SAT, además de otras organizaciones, incluso la Unidad de Inteligencia Financiera, se destacó que muchas de las empresas que estaban dedicadas al tema de outsourcing o subcontratación eran empresas factureras, o sea, una gran cantidad de ellas hacía simulación de operaciones y hacía defraudación fiscal hasta más no poder. Entonces, eso es lo que tenemos que omitir, pero como los empresarios se veían favorecidos por este tipo de mecanismos, ya que tenían a gente que controlaba el SAT, tenían a gente que controlaba la Unidad de Inteligencia Financiera, tenían a gente que hacía todo ese tipo de cosas en el pasado, y ahora como no la tienen, están muy molestos y dicen, nosotros queremos generar contrapesos. No, ellos quieren generar los mismos mecanismos de corrupción en los cuales ellos se vean beneficiados por ciertos factores dentro de la economía en los cuales el SAT no hacía absolutamente nada. Y ahora que tenemos la mayor recaudación histórica por parte de grandes contribuyentes, les está pegando bastante duro en el bolsillo. Y yo lo he dicho, a los empresarios o a una gran parte de ellos, sobre todo los más poderosos de nuestro país, no le preocupan los mexicanos, le preocupa su bolsillo. Y ustedes lo están viendo en este momento cuando personajes de la Coparmex, cuando personajes no recuerdo la otra organización de empresarios, pero o sea, son varios en los cuales lo que están diciendo, no eliminen el outsourcing a pesar de que se violan derechos de trabajadores y se paga muy poquito. Además de ello, que no van a tener un recurso para poder jubilarse. No lo quiten, es que nos quita competitividad. ¿Y eso a quién le afecta? Pues a los grandes empresarios. Ellos realmente están utilizando como excusa competitividad, cuando la realidad es que, un ejemplo más concreto, China cuando empezó con el tema de salarios eran los salarios más aberrantes, o sea, se pagaba absolutamente nada a la mano de obra, pero conforme fue creciendo, ¿qué creen que pasó? Ahora China es de los lugares donde se paga uno de los salarios más altos. Eso mismo tiene que hacer México, no porque estos empresarios digan, es que afecta a la competitividad, hay que hacer que los trabajadores ganen muy poquito para que México sea competitivo. Señores, lo competitivo de un país se logra en base a tecnología, en base a innovación, no se logra en base a explotar a los mexicanos para que un grupo siga fortaleciéndose, haciendo multimillonario, mientras tienes un 50% de la población en pobreza. Y también hay que destacar a quienes fueron los que les dolió que se diera apoyos a estudiantes, adultos mayores, personas discapacitadas. Los que se pusieron o estuvieron en contra fue PRI, PAN, PRD. Estos mismos que ahora se unen, ¿para qué? Para quitarle todos estos beneficios a la gente que ahora los tiene. Y que también hay que destacar algo, durante este gobierno se ha permitido o se ha dado un intento de modificación de ley para que las Afores, que incluso en este momento ya fue aprobado, si no mal recuerdo, por el Senado, que pues se vea reducida la tasa de operación de Afores. ¿Esto qué quiere decir? Que los ingresos que van a ser mandados o que van a ser otorgados al final cuando una persona se jubile van a ser mayores, ya que la tasa de operación de este recurso va a ser menor. Entonces la empresa que va a estar manejándolo, este dinero, pues bueno, va a ganar poco menos,
pero el que va a ganar más va a ser la persona que se va a jubilar. Que eso no quiere decir que se solucione el problema, pero por lo menos hay mayor cantidad de garantías. Y bueno, no me queda nada más que decir, más que si esta información les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y nada, nos veremos muy pronto. Gracias por ver esto, hasta la próxima y adiós.